tuve que empezar a trabajar desde muy chico. Ajá. Porque al final nosotros ayudábamos en el grupo musical con mi papá. De esas veces que aunque el proyecto te llama la atención y todo, no te sientes como que con esa afinidad o esa empatía como para vivir ahí con tu familia. Desde la especialidad arranqué en una tercera división, una segunda división y luego estuve 5 años en Liga de Ascenso. Y después de esos 5 años de Liga de Ascenso me invitan ya a Primera División. O sea, yo no puedo darme el lujo de decirte solo págame 10 meses y no te preocupes, yo 2 meses veo cómo le hago. Capitanes, bienvenidos a un episodio más de Capitán Financiero, este podcast que hacemos con toda la intención de sumar en educación financiera con las personalidades del medio deportivo que nos acompañan en diferentes lugares. El día de hoy soy Osvaldo Alanís. Yo soy Daniel César, queridos capitanes, y es un gusto volver a compartir con ustedes. Y como dice Osva, este podcast es muy rico en el sentido de que nos da la oportunidad de conocer a diferentes actores importantes dentro del deporte y, por supuesto, un pilar en que nosotros veamos a nuestros jugadores favoritos bien activos y con un buen rendimiento es el área médica, el área de la salud. Y el día de hoy tenemos un invitadazo, nos va a regalar un gran episodio, es el doctor Felipe Peña, director médico de Rayados. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y bueno, un honor estar aquí presente con ustedes. Gracias por el tiempo, siempre lo menciono y lo reitero porque es valioso, lo más importante que tenemos, el tiempo. Entonces, que esté aquí sentado hablando de esto que a veces es tan controversial o que a veces la gente no se abre, le agradecemos mucho, de verdad, a todo el equipo de Capitán. Entonces, gracias por estar aquí. Y sumaría a lo que decías, no se ve mucho la parte de atrás de los equipos de personas como el Doc que suman muchísimo, que ahorita lo platicamos fuera de cámaras, que ha estado en 8 equipos, ¿verdad, Doc? Entonces, mucho que ha sumado en el área, en cosas que ni se ven. Nos platicaba ahorita que estaba atendiendo, ayudando a un familiar de un jugador y las cosas que no se ven, piensan que solamente estar en la cancha ahí, si se lastima alguien y listo, ¿no? Son infinidad de cosas atrás que se hacen por hacer una anotación. Yo que estuve dentro y que sé lo que ellos nos suman y nos han siempre respaldado y te dan esa confianza y te ayudan y te arropan y te ayudan con la familia. Entonces, bueno, agradecerle, digo, por eso a todos los doctores, pero en especial a usted, y ahorita nos comentaba eso. Y Dani, arrancamos. Y además, hombre, récord, a lo mejor durante la plática saldrá ahí las participaciones que ha tenido en algunos equipos, pero como dices, Osva, vemos quizá 22 en la cancha, pero atrás de eso hay un trabajo importantísimo de mucha gente y de verdad, hasta que quizá no estás en una situación, no sé, tú tuviste a lo mejor algunas lesiones y demás y entiendes la importancia, la relevancia que cobra el área médica. Entonces, doctor, a mí siempre me gusta empezar, vámonos un poquito para atrás del doctor chiquito, ¿no? ¿Cómo es? Es una profesión que muchas veces es como de herencia o cómo fue. Bueno, yo todavía me voy a ir un poquito más para atrás. ¿Cómo es el primer acercamiento que tiene usted, doctor, con el mundo de la administración? En casa, papá, mamá trabajaban. ¿Cómo fueron los primeros años del doctor Peña? Sí, bueno, son preguntas que siempre tocan fibras sensibles, llegan al corazón, hablar de la familia. Sí. Yo soy de Chiapas y toda mi familia, mi papá, mis hermanos son músicos. Mi papá era músico y esto te lleva a una situación donde siempre había que aprender a administrar en diferentes etapas o en diferentes épocas del año. Porque para los músicos, mi papá era director de una orquesta y tanto te podía dar un concierto, él era marimbista, pero tocaba piano, trompeta, saxofón, etc. Como te podía dar un concierto de música clásica o semiclásica de pura marimba, también amenizaba bodas, 15 años, etc. Entonces, ¿qué pasaba con todo esto? Que cuando era la época de graduación en esos años, a lo mejor todo el mundo contrataba a la marimba, que era una marimba orquesta, pero quizá febrero, quizá agosto, cuando ya terminaba y empezabas el nuevo ciclo escolar, pues ya no había tanta actividad. Entonces tenías que aprender a administrar todo el año con diferentes facetas dentro de la música también. Entonces, siempre he pensado y creo que sin temor a equivocarme,
es fundamental la pareja que tengas, ¿no? O sea, Ujú. yo lo veía Totalmente. estrictamente con mi mamá porque al final, o ahora lo veo con mi esposa, que tiene la capacidad de administrar una casa, tiene la capacidad de administrar muchas cosas. Ujú. Entonces, aunque mi papá era el que siempre salía a conseguir, ¿no?, el sustento, mi mamá es la que sabía dónde y cómo usarlo. Y esto tiene mucha relación con la música, porque la música, tú colocas las diferentes notas musicales dentro de un pentagrama. Mi papá en algún momento hizo un cuento musical para que los niños de kinder pudieran empezar a aprender este arte tan maravilloso que es la música. Entonces él dibujaba una chocita, como si fuera una casa, y ponía el pentagrama. Entonces, cuando tú armas el pentagrama, existe una señora clave y un señor compás. Ajá. Entonces, la señora clave, que era mi mamá, y el señor compás, que era él. Entonces, él te va guiando, te va narrando cómo las diferentes colocaciones de las notas van teniendo una ubicación y un sustento y una razón de ser, vamos a llamarlo así. Claro. Entonces, la señora clave es la que te va rigiendo todo esto. Porque el señor compás lo único que hace es llevarte el ritmo, Ajá. pero quien coloca todo en su lugar es la señora clave. Entonces, desde ahí viene mi formación de lo apegado que estaba cómo podía ensamblar la administración con el día a día, ¿verdad? No manches, qué Está diferencia, increíble padre. eso, Ahorita sí. yo así como niño chiquito escuchando, porque a mí Sí, me sí. gusta, de música no sé mucho, pero me gusta y ves que es un arte amplísimo. Ahí te escucha al dog y dice como, no le sé, pero está padrísimo, está interesante. Y más por la analogía que relacionas con la vida. Exactamente, la analogía entre justo la pareja, ¿no? La importancia del hombre y la mujer. Wow. Y más que pues viene de ahí de donde más aprende. Doc, qué padre, digo, imagino que ahí lo fue relacionando, eso le fue dando enseñanzas y como hijo vas aprendiendo de eso, ¿no? La familia se lleva con un padre y una madre, un padre que va a ese compás, que te va trabajando, dando, y una mamá que está administrando de buena manera, y más por como dices, como dice, a veces había vacas flacas y a veces, o sea, normal, porque así es la música, fíjate, y uno no pensaría tanto eso, pero qué padre. Eso le dio las bases para decir, pues, yo me voy a saber administrar. Sí, bueno, y siguiendo con esto, somos una familia de 10 hermanos y todos de una u otra manera aprendimos la música. La diferencia quizá, porque todos viven en Chiapas y yo soy el único que estoy fuera desde hace muchos años. Y quizá yo aprendí a vivir con la música, no de la música. Porque él y mis hermanos, o sea, mi papá, que en paz descanse, y después mis hermanos, siguen teniendo el grupo musical y ellos siguen, aunque tienen otras actividades, siguen viviendo de la música. Y yo al día de hoy vivo con la música, ¿no? O sea, me apasiona la música, aunque ya no la ejecuto, no la practico, de repente sí. ¿La practicabas, Doc? O sea, sí sí, estuviste dentro de, sí te preparaste. Sí, me preparé y viene muy ligado a esto porque tuve que empezar a trabajar desde muy chico. Ajá. Porque al final nosotros ayudábamos en el grupo musical con mi papá, entonces teníamos que ir a diferentes conciertos o actividades, eventos sociales, etc. Entonces, si considera y le podemos anunciar el gol al grupo, nos sí, encantará, ¿no? es la Internacional Marimba Peña Ríos. Y su show Peña Ramos le llamaron cuando ya nos integramos todos los hermanos, ¿no? Mi papá, Alberto Peña Ríos, que tiene ya varios años que falleció, pero dejó un legado muy importante. En Chiapas es una persona que es recordada mucho por esa capacidad artística, por ese arte tan maravilloso que defendió y difundió mucho la marimba a nivel nacional e internacional. Y bueno, tiene varios libros, varias composiciones, fue premio Chiapas. Tú vas al Parque de la Marimba en Tuxtla y encuentras un busto con su nombre. Hay un parque en Tonalá, que nosotros somos de una ciudad muy pequeña que se llama Tonalá, que es parte de la costa de Chiapas. También tiene su nombre, hay una calle, o sea, es una persona con mucho recorrido. Y bueno, lo cuento todo esto porque de los 10 hermanos soy el único médico y soy el único que está fuera. Entonces como que fue un poquito extraño el separarme, ¿no? El no vivir
en el buen sentido de la palabra, con la sombra de, ¿no? Porque a lo mejor estando allá era mucho más fácil encontrar o meterme en ciertos ámbitos. Y bueno, desde muy chico sabía que quería escribir mi propia historia y bueno, y luchar para con ello, siempre llevando esa bandera de él y su ejemplo. Pero bueno, ahora en un ámbito muy diferente, que es el deporte profesional, pero que siempre he pensado que gracias a esa formación musical, que vuelvo a repetir, son fibras muy sensibles, también te da un plus a la hora de dar una atención. Sí. Porque tienes un sentido humano, poquito, una empatía que los músicos regularmente desarrollan, sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, trato de sacarle jugo, provecho y de dar una atención mucho más cálida, basándome en todo esto, ¿no? Yo creo que se refleja por todas las personas que yo he conocido que ubican al doctor, siempre hablan de una manera bien. Pasa que a veces el médico puede llegar a ser arrogante por todo el conocimiento que tienen. Hay muchos médicos que así es, ¿no? Y digo, sin agraviar, es como hablar del futbolista, también a veces son arrogantes, es normal. Pero el doc siempre, la verdad, yo he recibido cosas, comentarios muy positivos. Pero me gusta mucho y de verdad que lo escucho y se me hace bien interesante el cómo querer hacer tu propia historia, que toda la tenemos, y creo que lo que más deberíamos hacer es eso, puedes tener un legado por unos padres padrísimos y vas a estar orgulloso, porque no creo que no estés orgulloso, al contrario, pero es cómo aplico esos conceptos de vida para llevarlos a mi vida, y a mi camino, y a mi objetivo de poder lograr mi historia. Lo dijo perfecto, ¿no? Es el hermano que al final no vive de la música, sino vive con la música, ¿no? Y creo que resume un poquito ahí esas ganas de escribir propia historia. Tienen un legado bellísimo. A ver, yo soy de Veracruz y esto me va a doler en el alma. Si son de Veracruz, adelántenle 10 segundos, pero la marimba creo que es chapaneca. O sea, y las mejores marimbas están allá. Conozco el Parque de la Marimba y de verdad es tradición, es cultura. Y pues qué padre que tu padre pueda estar ahí, ¿no? En algo tan importante. Entonces, bueno, el cómo lo resume me gusta mucho. Sí. No, y qué padre, digo, y regresen veracruzanos. Sí, no. De ahí que empieza con el camino de hacer su propio rumbo, irse por donde fuera, se metió por la medicina. Desde allá empezó a estudiar, o saliste a estudiar fuera. ¿O siempre tuviste en mente el tema de ir a fútbol? O sea, ¿cómo fue ese camino para decir, ok, voy mi rumbo, pero ¿hacia dónde me voy? Claro. ¿Cómo decide irse a la medicina? Dentro de estas características, a lo mejor diferentes con mis hermanos, soy el único y ellos le dan mucha risa porque todo el tiempo me apasionó mucho el fútbol. Mucho, mucho. Me encantaba jugar. La verdad que físicamente nunca me dio. No voy a salir como muchos. Sí, la rodilla, ¿no? Por eso estudié medicina. Ahí lo puedo componer, Lo puedo matar bien. Sí, lo entenderíamos, sí. No, a mí físicamente no me dio. Y bueno, siempre estuve muy ligado al fútbol y intentando siempre estar con la pelota, ¿no? Y al ser el único médico, un día lo platico con mi papá y aunque hay muchas escuelas o facultades de medicina en el país, la Facultad Autónoma de Chiapas es una muy buena facultad. Y yo seguía con lo de la marimba, yo estaba con él, yo seguía dando actuaciones, conciertos, etcétera, y éramos parte de ese mismo show. ¿Qué hacías ahí? Tocaba marimba y cuando era el grupo completo, porque era una orquesta, yo era el baterista. Entonces, al pasar todo esto, decido quedarme en Chiapas a estudiar. Entonces yo termino toda la facultad en Chiapas, pero cuando tú terminas en Chiapas tú haces un preuniversitario. Ese año presentamos más de 1000 el examen y nos aceptaron a 300 para un propedéutico, un preuniversitario, y de ahí 6 meses y nos aceptaron a 100 para ya iniciar primer semestre de la carrera, el primer módulo ya en la Facultad de Medicina. Entonces, cuando termino, me tocaba un año de internado y un año de servicio social. Sí. Entonces yo decido irme y empezar a probar esta parte de
pues sí era capaz de poder soportar el vivir fuera sin todas las comodidades, pero también empezando en un ámbito que yo quería ir descubriendo, Claro. ¿no? Porque aunque se escuche mal, a lo mejor en esos años, la verdad que siempre traté o fui un buen estudiante. Yo podía quedarme incluso haciendo ese internado en Tuxtla. Pero sabía que conocían tanto a mi papá que no entendía a lo mejor cómo me iba a ir. Y no porque me fuera a ir mal, al contrario. Sino Te iban porque, a cobijar. No, pues sí, es el hijo, se fue a un compromiso, no vino a la guardia. Igual y no pasaba, pero yo tenía siempre esa fuera duda, por ¿no? ti, que no tuvieras Sí. ese beneficio. Y entonces, bueno, me voy a Piedras Negras, Coahuila. O sea, estoy no, hablando sí. del otro lado. Digo, ahorita lo pienso y Sí. hasta risa. Digo, no me pregunten cómo decidí, pero nos fuimos con otros amigos. Fuimos, Algo que 3 se quita, compañeros. ¿no? Sí. Y me voy a Piedras y la verdad que si regreso el tiempo lo volvería a hacer porque fue una experiencia que me dio un conocimiento de cómo es el mundo real, en el buen sentido de la palabra, porque aparte era un hospital general donde no había más que los especialistas y nosotros estaban los médicos generales y nosotros como estudiantes que se les llama MIP, que son médicos internos de pregrado. Entonces, ¿qué sucede? Que ganas mucha experiencia, muchas manos, porque yo entraba como ayudante a todas las cirugías, claro. De repente, oye, hay que atender un trabajo de parto, hay que sacar un bebé, el bebé no nació bien, hay que reanimarlo, todo eso lo vas aprendiendo y entre más grande sea el hospital que lo hagas y haya más gente, menos manos metes. Por supuesto. Y la realidad es que pues, la medicina sí tiene mucho que ver con las aulas, pero tiene mucho más que ver con la práctica, ¿no? Y la práctica guiada, donde yo sabía que lo tenía porque era mano a mano. Entonces, bueno, la verdad que fue un año súper provechoso y regreso a Chiapas a hacer el servicio social. Y regreso porque me tenía que preparar para hacer una especialidad. Siempre me ha gustado mucho la pediatría y yo tenía mucha afinidad a la hora de revisar a un bebé, a la hora de leer cosas de pediatría que de repente pareciera que no, pero es medio nuestro coco, ¿va? O sea, es medio complicado poder calcular líquidos y esas cosas. Y casualmente, cuando está el servicio social y llega la fecha para presentar el examen para la especialidad, pues yo de primera intención dije, bueno, voy a ser pediatra. La base de ese examen fue pediatría. Entonces a mí, entre suerte o no, vamos a llamarlo destino, lo que sea, claro. Preparación, ¿no? Pero para mí me fue muy bien en el examen porque tenía bases de lo que era la base, valga la expresión, de ese examen. Pero hace muchos años, hace ya varios años, cuando tú ponías para una especialidad, te daban la opción de poder escoger 2 o 3. O sea, si no quedabas en el A, o sea, en la que querías, ¿no? Pues que hoy ya no se puede, ya no se puede. Mi hermano también médico, le mandamos un fuerte abrazo, todavía lo pudo hacer, poner ahí un par de especialidades que después lo volvió a repetir el ENARM porque no quedó en la que estaba buscando y no quiso la segunda opción, lo volvió a hacer. Perdón por el paréntesis cultural. En ese momento ya no estaba esa opción, o sea, era una sola. Entonces, yo todo el tiempo ligado en la facultad, jugué fútbol, terminé jugando fútbol 7, me tocó ser preseleccionado nacional, o sea, sí tenía cierta afinidad por. Entonces, cuando me siento en la computadora para escoger, veo y me dice el deporte. Yo dije, me interesa. Empiezo a investigar, veo, y para mí era como, o sea, yo estaba muy decidido que pediatría era lo que me iba a dedicar, pero solo había una cosa que podía quitarme ese sueño, que era algo relacionado con el deporte, ¿verdad? Por supuesto. Entonces empiezo a ver y ese año presentamos 178 médicos de todo el país esa especialidad, pero solo escogieron 4.
y las 4 estaban aquí en Monterrey. O sea, mi generación somos 4. O sea, llenamos una mesita. ¿Sí, o sea, ese año, esa generación de los del ENARP, somos 4. ¿De qué depende? ¿De las plazas que puedan ofrecer? Sí, de que las universidades, por ejemplo, hayan cumplido con los requisitos que te marca. Hay algunas que están por fuera de la beca, claro. También existe. A lo mejor, obviamente, fuera de la beca hay más médicos de mi generación, claro, pero de la beca real, ¿no? Del ENARP, éramos 4. Entonces, bueno, me meto a medicina del deporte, me va muy bien el examen y paso el examen de la especialidad. Entonces, fue todo muy, muy rápido, ¿no? Y las 4 eran aquí en Monterrey. Entonces, regreso al norte ya para venirme a vivir a Monterrey y hacer la especialidad. Bueno, y ahí viene ya una parte que marcó mucho mi vida, porque mi esposa es regia, mis hijos son regios. Mi primer equipo profesional realmente fue Rayados. Y de ahí, bueno, antes de todo esto, cuando se empiezan a abrir otros horizontes, yo al final le digo a Rayados en una plática con los directivos y los médicos que estaban en ese momento, que me estaban invitando a otros proyectos, y es algo que yo siempre voy a estar muy agradecido, porque de ellos mismos me dicen, vete, crece, aprende, madura, y seguramente en algún momento vas a regresar. Y 18 años después, más o menos, me tocó la fortuna y la suerte de regresar. Claro. Entonces, cuando pasa esto de terminar la especialidad y todo, bueno, pues empieza un camino donde vienen esos 8 equipos que me ha tocado defender, ¿verdad? Sí, sí. Entre esos, cuéntanos esa anécdota porque está interesante. Creo que es el único médico que le ha tocado. Fíjate Bueno, que, el jugador, yo Yo creo que el único... entrenador, jugador, lo que sea, sí. En algún momento lo platicábamos con otros compañeros médicos, porque, claro, es muy difícil que en esta posición haya tanto cambio, ¿no? O sea, pero sí, me ha tocado la vida como de un cuerpo técnico, de un jugador, y eso tiene, obviamente, pros y contras. Considero que, y lo vuelvo a repetir, la base de la familia, pues siempre es tu pareja, tu esposa, la estabilidad que te pueda dar, el que siempre esté contigo apoyándote en este tipo de decisiones, porque psicológicamente es un golpe durísimo el cambio o sea, el hacer una mudanza, el cambio de residencia es durísimo, durísimo. Psicológica, energéticamente, mucho, se mueven muchas cosas. Y yo ahorita lo comentábamos fuera del aire, que en el 2020 me tocó esta aventura de iniciar en un equipo que era Monarcas, o sea, iniciar ese año, y de ahí viene el tema de la pandemia. Y cuando viene el tema de la pandemia, pues bueno, se acaba el torneo y de ahí se da un cambio de sede y Morelia se va o se convierte en Mazatlán. Y bueno, yo me voy a hacer la pretemporada con ellos, a armar un poco todo el área médica, cómo lo iban a manejar. Pero de esas veces que aunque el proyecto te llama la atención y todo, no te sientes como que con esa afinidad o esa empatía como para vivir ahí con tu familia, que una de las cosas que yo siempre he priorizado es, para dar mi mejor versión necesito a mi familia. Si no, no puedo. O sea, entonces, donde me muevo es... Qué bueno si que no lo tenga claro. No puedo dar mi 100% porque sé que voy a estar más distraído. enfocado. Sí. Entonces, no me vi viviendo con ellos ahí. Y bueno, la verdad que siempre se portaron 100 puntos conmigo. Y bueno, rompemos esa relación laboral. Yo en ese momento estaba residiendo en Morelia. Me regreso a Morelia y a la semana y media me hablan de Juárez, de Ciudad Juárez, de Bravos, para ir a robustecer un poco todo el área médica. Ya tenían un proyecto de ellos de área médica, pero querían obviamente fortalecerlo un poco y me invitan a ir para allá y nos vamos. Aparte era tema de pandemia, donde mis hijos estaban en línea en la escuela, entonces nos movemos para allá y estuvimos 3 meses. Y cuando estamos al tercer mes, me habla la gente de Chivas y me dicen, oye, nos gustaría que estuvieras encargado del primer equipo, que vinieras para acá. Igual, la verdad que la gente de Juárez en ese momento también se portó muy bien conmigo y bueno, también uno va siempre con la honestidad, la transparencia y con la buena voluntad de decir, estoy muy bien, estoy a gusto,
me tratan muy bien, pero por ciudad, por calidad de vida, por todo, y empiezas a ver otras cosas y lo expones y ellos te entienden, ¿no? La verdad que nosotros vivimos espectacular en Juárez, pero Era esta una oportunidad y única. aparte, obviamente, un equipo con mucho, Mucha proyección. mucho arraigo, con una importancia y un equipo muy grande dentro de nuestro fútbol mexicano. Y bueno, me voy a Chivas en ese mismo 2020. Entonces, porque a mí me da ya ahora todo lo pasado gusto platicar esto, porque dentro de la inestabilidad, que no solamente hablo de parte de mi vida, sino que tenía el mundo, porque estábamos en plena pandemia. Por supuesto, sí. ¿Sabes? O sea, todos, que todo el mundo no sabía qué iba a pasar, nosotros médicamente no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Y ahí me toca, aparte, vivir esta inestabilidad familiar, laboral, ¿no? Claro, entendiendo que laboralmente tenía que haber mucho cambio, pero creo que ahí viene la parte importante de la administración ¿no? Sí. Porque con tanto cambio también tienes que aprender a adaptarte a cómo vivir en una ciudad, a tratar de mantener tu misma estabilidad o calidad de vida, sin ser algo ostentoso ni mucho menos, pero sí que por lo menos tus hijos no resientan un cambio. Y bueno, yo creo que nos hizo a golpes aprender cosas con mi señora que no sabíamos que teníamos esa capacidad de resiliencia. Justo esas situaciones son las que a lo mejor fortalecen la familia y demás, ¿no? Sí, vamos a deshacer la maleta, papá, o sí. ¿O qué onda, no? Es Mira, que papá, son... te presento a mi amiguita. Sí. Creo que, y no sé si habrá alguien en el mundo, pero 4 equipos en un año, porque incluso el futbolista no puede, solo pueden ser creo que 2. Sí. El Técnicos mismo no técnico pueden. tampoco, directiva no creo que cambie tan rápido. Sí, Entonces, no. Creo que tenemos aquí un privilegiado, récord, sí, un récord Guinness. Oye, a lo mejor no digamos hacer que la liga diga, oye, no lo tenía. Sí. Lo voy a dar de baja, ¿no? Le van a quitar 20 puntos a cada equipo. ¿No? Bueno, ya Morelia ya le pueden quitar los puntos, pero qué bárbaro. Sí. Sí, jugador y técnicos no se puede, ¿eh? Sí, no se puede, pero bien. Bien, Doc. Pregunta regresando un poquito, arrancas con la marisma con tus papás, me imagino que ella percibían, les daban a lo mejor algo a usted, tu papá y todo eso. Desde ese momento, por lo que dices, ya tenías concepto de administración heredada por la familia o veías lo que ellos hacían. ¿En qué momento el Doc empieza a tener que administrarse más? Así, cuando te vas a la universidad, o sea, ¿en qué momento y cómo también se maneja? Mucha gente no sabe cómo se maneja el tema médico. A veces piensan que luego empiezan a ganar dinero y, híjole, he escuchado tantas y es bien difícil toda la especialidad y todo que les llegan a pagar muy poco. Sí, desde muy chico, muy niño que estaba trabajando con mi papá, siempre una actuación y nos pagaba. Y era, ahora yo lo veo con mis hijos, pero era una manera de enseñarnos o prepararnos de este punto de vista para la vida, porque de repente había cosas que, no sé, quiero un juego de video. Y a lo mejor la negociación era, yo te pongo la mitad, pero tú tienes tu dinero, o sea, tú ya lo trabajaste, ¿verdad? Tú también inviértele. Sí. Porque si no es, o sea, yo solo... No, y fue una manera como que de ir aprendiendo que todo tiene un costo, ¿no? Y que todo tiene... Ese esquema de la meritocracia me parece muy valioso inculcarlo desde pequeños, ¿no? Lo escuchaba en otra persona, el de no le des tanto que le quites la ambición de pues decir, yo quiero, por ejemplo, lo que usted decía, doctor, ¿no? Pues si quería algo, pues yo con mi trabajo tengo estos ahorritos, aunque hayan venido igual de tu papá, ¿no? Pero sí, con mi trabajo tengo estos ahorritos, es un esquema de meritocracia, pues me alcanza, tú pones la mitad, yo pongo la mitad, fortalece muchísimo el... Sí, y a veces pasaba que, por ejemplo, él me decía, es mucho dinero, yo que tú no me lo compraría. O sea, si de mí fuera, o sea, yo no te lo compraría, pero es tu dinero. Nada más, ojo, que al pagar esto, mejor te vas a quedar en ceros y vas a dejar de disfrutar esto y esto y esto. Pero otra vez, es tu decisión, es tu dinero. Libertad. Sí, entonces
lo vas aprendiendo de una manera empírica, pero que lo empiezas a replicar y dices, claro, al final es un patrón que en la vida te lo va presentando en N cantidad de veces, ¿no? Entonces, desde ahí empiezo a tener esta independencia. Cuando me voy a vivir a otro lado, era como que redondear eso, ¿no? Como que saber administrarme en lo que me depositaban porque bueno, ya no trabajaba, pero las becas en esos años para poder hacer un internado, un servicio, pues sí, eran muy, muy pocos. O sea, estamos hablando que en esos años los cheques eran de 400 pesos quincenales. O sea, no te alcanzaba para nada. Sí, no. No, creo que va a romper el récord de... Sí. Entonces, 400 quincenales. empiezas, obviamente, pues, obviamente te siguen apoyando tus papás. Es que no hay manera, doctor, de... No puedes Tú subsistir solo, así, ¿verdad? Es que no. como... Y con la carga de estudio de toda la gente. Porque exactamente, todo. no puedes trabajar en otra cosa, no es como que tenía más horas para... No, porque aparte ese año de internado tú no tienes cédula, no tienes nada, o sea, te estás todavía preparando para. Y era, que sigue pasando ahorita en el ámbito médico, que vuelvo a repetir y lo decía ahorita, yo volvería a estudiar y volvería a hacer lo mismo y la pasión que le tengo a la medicina del deporte, cada que puedo lo expreso, lo externo, porque nosotros teníamos guardias ABC y teníamos guardias de 36 horas. Tú entras al hospital a las 7 de la mañana y sales a las 4 de la tarde del otro día. Entonces, descansabas y entrabas a las 7 y salías a las 4 y así. Y al tercer día te volvía a tocar 36 horas, así. Venías a ABC. ¿Eran 36, 24? No, 36, 8, haz de cuenta. Así. Y al tercer día otra vez 36 y así te la ibas llevando, ¿no? Pero cuando tú estás haciendo el internado, los hospitales, todo si eres foráneo, te ofrecen que te quedes a vivir en el hospital y te ofrecen la comida, o sea, que ya te dan hospedaje y alimentación. Sí. Por eso, la gran mayoría de las personas que hacen fuera de su casa, pues viven de la beca, ¿no? Y lo poquito que les ayude de la familia, pues medianamente puedes pasar el año, ¿no? O sea, porque si tú eres muy ahorrativo, tienes la comida y tienes el techo ya ahí mismo. Exactamente, tienes por lo menos dónde dormir y qué comer, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, todo esto, pues, digo, desde que me empecé a formar con la música, pues empecé a visualizar cómo era el administrar, ¿no? El administrarse para poder estar lo mejor posible a final de mes. que era alcanzar. Sí. Y todo esto viene con una relación o una importancia porque al cambiar tanto de equipo, de ciudad, cuando yo arranqué, desde la especialidad arranqué en una tercera división, una segunda división y luego estuve 5 años en Liga de Ascenso. Y después de esos 5 años de Liga de Ascenso me invitan ya a Primera División. Al tener este recorrido, también aprendes o me tocó vivir equipos donde te pagan mensual, otros pagan quincenal, otros no te pagan, o se retrasan en los pagos. Entonces, yo sabía inicié en el fútbol profesional y cobraba 10 meses. Claro, sí, que es algo que no muchos saben, pero que jugadores clubes. También la mayoría, ¿no? Hay varios clubes, sí. Que todavía hay clubes que pagan nada más 10. Y es bien chistoso porque, digo, ahora a todo lo pasado, cuando yo inicié en los equipos, de repente era como que todos entramos en la misma bolsa, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico. Y yo un día le digo a un directivo, oye, está bien, pero ¿qué pasa si en la última jornada alguien se lesiona? O sea, yo lo voy a seguir tratando. Entonces, no me lo vas a... Porque el argumento era, no, pues es que están de vacaciones y la pretemporada no se paga. Entonces, ahí eran como que los 2 meses faltantes, ¿verdad? Sí, pero entonces yo no lo atiendo hasta que empecemos de nuevo. No, bueno, tienes razón. Pues sí, o sea, yo no puedo darme el lujo de decirte solo págame 10 meses y no te preocupes, yo 2 meses veo cómo le hago. Entonces, me tocó toda esta transición hasta llegar al día de hoy, donde encuentras equipos con la solvencia de pagarte los 12 meses, de darte prestaciones, etc. Entonces, vuelvo a repetir, ya echas el cassette hacia atrás y dices,
todo esto te sirvió para poder solventar las diferentes etapas dentro de lo profesional, ¿verdad? Sí. Sí. Que me gusta mucho y no me gusta sacar conclusiones, pero es como, ¿cómo te preparas para que esas vacas, dices tú, ¿cómo dices tú? Las vacas flacas, las vacas gordas y las vacas Sí, ¿cómo flacas. estar listo para, nosotros acá en Demofenas lo llamamos el ahorro de emergencia, que el bendito, porque cuando no te va bien, en pandemia o algo, te corren del trabajo, tengas para poder subsidiar esos gastos o esas situaciones que puedan pasar. A veces ni siquiera es porque te corren, es porque hay una enfermedad de alguien, hay que apoyar algo, algún accidente, algo. Y ahí en esos momentos recurres a ese que puedes tener de haberte respaldado bien, Claro, que muy organizado pocos bien, tienen ¿no? esa disciplina, Osva, ¿no? De prever un poquito que pueden venir tiempos malos. Y me encanta, doctor, y gracias por hacer esta referencia, porque pues todo el mundo lo ve, sobre todo, a ver, los que nos encanta el fútbol, nos apasiona el deporte, o sea, pues lo ve y ve el Instagram y todo, y dice, ala, yo quisiera, pero piensa que esto es de la noche a la mañana, ¿no? Y cuando ve uno todo el recorrido, que hay que hacer y el sacrificio que hay que hacer, porque la vida del deporte son muchísimas satisfacciones, pero también muchísimos sacrificios. Cuando ven pues, que hay que jugársela y que hay que arriesgar y que es privarse de muchas otras cosas familiares, sociales y demás, pues es muy valorado el conocer de dónde viene, no toda la trayectoria que ha tenido para hoy merecidamente estar en donde está, doctor. Sí, mira, y digo, gracias ahí por estas palabras. Yo lo que siempre y trato de inculcarle mucho a mis hijos es la gente del alto rendimiento, los que no estamos, ahora sí que en las cámaras, los que estamos detrás de cámaras, nuestro mayor reto es aprender cuál es nuestra función. O sea, somos áreas de servicio, entonces debemos estar siempre al servicio de. Y lo que nunca puedes hacer es compararte con. Porque vives en un medio donde hay mucho glamour, donde a lo mejor hay mucho dinero. Sí. Y si tú eso no lo tienes bien establecido, va a ser muy frustrante y te va a ir muy mal. O sea, hablo en general, hablo como familia, porque mis hijos conviven con los hijos, conviven con los jugadores, y ellos la deben tener muy clara que su papá pues, es el doctor, no es un jugador. Entendiendo primero por esa parte que hay una diferencia. Segundo, yo siempre se los comento a los muchachos, a los jugadores, en las diferentes ocasiones que platicamos de algo muy serio, les digo, mira, ustedes deben de entender que entre más grandes de edad estén, ojo que no siempre van a valer igual. O sea, en las relaciones vas a empezar a valer menos. Y los que estamos atrás, por ejemplo, el área médica, en teoría es al revés, en teoría, porque tú tienes más experiencia. Pagas de experiencia, el conocimiento, el bagaje que te va dando. Bueno, entonces en teoría entre más viejo deberías de ganar más. Sin ser una regla, pero siempre les digo, ojo en esa parte, porque lo importante no es lo que tienes ahorita, sino qué estás construyendo ahorita para después. Exactamente. ¿Sabes? Sí, yo ojalá, y conforme pasen los años y esté mejor, ojalá y pueda seguir con esta misma línea que he tratado de cuidar desde el día 1, donde de repente me dejaron de pagar 4 meses. Bueno, ¿sabes? Y siempre uno busca como que esas anclas, ¿no? Y esas motivaciones o de repente esos pretextos de, oye, me preguntaban, ¿y cómo le hiciste? Y lo primero que se te ocurre, no, es que no tenía hijos. Y a lo mejor no esa es la respuesta. Sí. Me explico, porque aunque hubieras tenido hijos, te la inventas o te juegas la vida para que sí lo hicieras, ¿sabes? Y a veces uno mismo como que no se da ese crédito de, no, o sea, traté de hacer las cosas de la mejor manera, organizada, obviamente, como siempre lo vuelvo a decir, ¿no? Con mi esposa, que es la que regularmente me dice, yo creo que aquí, bueno, listo, ¿no? Consensuado y todo, pero sí considero que al día de hoy eso es lo que debería de ser lo más importante, ¿no? Los muchachos, los jugadores, de repente, la posición que están ahorita debe de ser privilegiada, pero la tienen que tratar de alargar lo más que se pueda, ¿verdad? Y tratar de tener este cuidado financiero, ¿no? Ahorita que escuchaba el servicio, o sea, estamos para dar servicio y creo que
a veces confundimos el jugador mismo, hablo por jugador porque fui jugador y a lo mejor otras posiciones también, pero somos igual que un doctor, somos igual que un directivo, ¿en qué sentido? También es un servicio. Das un servicio porque vas, juegas y tienes que agradarle a la afición, tienes que ganar, tienes que hacer las cosas bien y cuidarte. Pero a veces pensamos que somos la octava maravilla y que nosotros somos especiales y nosotros nos deben de... Entonces, al final, eso creo que está muy claro que lo tiene usted, que lo dice y es cierto, es al servicio y todo. Pero también el jugador está al servicio, al final está al servicio de todos y está ahí dando la cara de cierta manera, ¿no? Entonces, digo, acotando un poco a eso, que no es para criticar, sino es como para decir, oye, estamos en este mismo camino y como dice alguien, sí, el jugador ganará más y sí tendrá otras cosas, pero en el jugador mismo pasa, si te comparas, como decía usted, te comparas el jugador con un doctor o con alguien, nutriólogo o algo, pues a lo mejor va a sufrir, pero también el jugador se compara con el que acaba de llegar, que viene del extranjero y también va a sufrir. Claro. O con un directivo que también va a sufrir, o con el dueño del equipo, pues también vas a sufrir, por mucho que sea la estrella, al final no vas a tener la económica que él. Entonces, creo que en eso nomás haciendo la acotación, creo que entre todos tuviéramos esa conciencia de dónde estamos parados, mejores decisiones tomaríamos. ¿Para qué haces? ¿Para dónde metes tus hijos? ¿Vas a querer tener el estilo de vida y gastar como está gastando el jugador? Pues, ¿para qué? No me corresponde. Y también el jugador, pues vas a querer gastar porque traes mejores carros que hasta el dueño del equipo. Y dice, el dueño tiene 10, 85 veces más que tú y traes mejor carro. No te das cuenta que estás fuera de lo que deberías de, ¿no? Creo que parte del éxito de usted, doctor, y de muchos que entienden un poquito es esa claridad, ¿no? Que dices, o sea, es un medio que muy fácilmente te puede nublar en la percepción, ¿no? Y que por tratar pues, de estar ahí puedes caer en algunos vicios, y creo que la correcta administración y sobre todo la conciencia de saber que pues su carrera no dura, o sea, a lo mejor no retribuye en el corto plazo como un futbolista, pero que no dura lo que dura una carrera de futbolista, que pueden ser 10, 12 años. Yo conozco médicos del deporte que tienen 20, 30 años dentro de la industria y que cada vez se cotizan más. Entonces, pues me parece eso muy, muy correcto, que se tenga tanta claridad. Sí, y yo digo, una de las cosas que siempre me gusta platicar, me siento así muy en confianza con ustedes y nuevamente se los agradezco. Creo que es bien importante, como se dice vulgarmente, tropicalizar, ¿no? O sea, cada uno individualizar. Porque de repente escucho, pues ustedes que están muy metidos en esto, encuentras apps, algunas cosas, tutoriales y, oye, todo el mundo te habla ahora de salud financiera y qué hacer y está Sí. perfecto, o sea, de verdad está muy bien. El tema es, como siempre, emisor receptor, ¿verdad? O sea, lo tengo que acotar y entender a lo que es mi situación, porque un día lo platicaba con otro médico y le digo, mira, yo dentro de las desventajas que he vivido al tener tanto cambio de ciudad y de equipo, es que si me preguntas, oye, ¿tienes una clínica? No, no tengo. Y es un tema que me ha pegado mucho, a lo mejor, porque quizá ahí podría ser un ingreso importante. Pero... ¿Por tiempos es viable, doctor? No, y aparte porque tiene una dualidad. Yo sigo pensando que parte del éxito, si se puede llamar así, es que estoy 24/7 con Ajá, mis sí, hijos. coincido con usted, ¿eh? Entonces, el foco está en donde debe de estar. Trato de estar siempre 100% para lo que requiere el equipo. Pero esto no me permite tener una actividad extra. Y aparte, con los cambios de ciudad, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues tomar decisiones. Oye, ¿qué voy a invertir? Oye, no sé, voy a poner un restaurante, una barbería. Sí. Y si te vas, ¿qué va a pasar después? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo tienes que dejar con alguien de mucha confianza. Bueno, y ya ahí entramos en temas complejos, ¿verdad? O sea, más en el medio. Esa es la realidad. Entonces, cuando tú empiezas a ver todo esto, se vuelve un tema interesante porque vas escuchando y te van dando muchas referencias y dices, sí, está padre, sí, no, que esto, puedo invertir acá y todo. Pero cuando ya lo aterrizas, dices, no, o sea, yo no me veo haciendo
este tipo de inversión. Ujú. O si yo no tengo habilidad para los negocios, que no lo tengo, cero. Con mi esposa hemos intentado hacer inversión en aguacates, Me lo ganó. en café, Ajá, en una carnicería. ajá. No, o sea, ha sido pérdida. Claro, ¿qué hicimos? Sí, Irnos hacia los bienes raíces. sí, Ujú. Una sí. cuestión que nosotros vimos como que más Sí, sí, estable sí, sí, dentro sí. de lo que nuestra capacidad nos da. ¿No? Que ese es el tema, porque es como, como cuando te hablan de cosas médicas, ¿no? No, este medicamento te sirve, sí, pero tienes que saber cuándo, cómo Fondo. usarlo, si tiene un efecto secundario, todo, ¿no? Me queda ¿A clarísimo quién se que lo das? si yo te doy un medicamento a ti, no es el mismo efecto que me va a hacer a mí, que va a hacer a ti. Ujú, Bueno, es lo mismo con la educación Ujú, financiera, ¿no? De repente, ujú. o los consejos financieros, ¿no? No, sí, de no, acuerdo. mete aquí que está dando muy buen rendimiento. Bueno, no sé si para todos va a ser igual, Sí, ¿no? ¿Sabes? sí, Yo sí. así lo veo, digo, y bajo mi ¿Cómo está? inexperiencia así Sí, lo veo, ¿verdad? sí, totalmente. ¿Cómo estás, por ejemplo, en ese concepto? Es, pues, ¿a cuánto lo quieres poner? Depende de eso. ¿En cuántos años tienes? ¿Cuántos dependientes tienes? Para elegir una inversión, es hablando de eso. Pero sí, sí, es cierto. Sí, y qué padre el escuchar. O sea, Sí. Y además digo, curiosamente, así como a muchos futbolistas en donde han cojeado es cuando ponen a lo mejor un negocio porque a veces no hay tiempo, no hay conocimiento y demás. En la comunidad médica pasa algo muy similar, ¿no? Digo, otra vez echándole el golazo, bueno, raspándole el mueble a mi hermano, pues también es médico, y justo ayer platicábamos y me dice, me dan ganas a veces de poner un negocio o algo así, pero, o sea, no tengo ni idea. O sea, de temas contables, administrativos, financieros, no tengo, o sea, no sé ni por dónde empezar. Entonces, lo que usted dice, pues es cierto, al final a lo mejor el estar tan enfocado en una profesión te puede mermar de de abrirte hacer a más. exactamente de otras Pero oportunidades, pero estoy convencido de que a la larga le ha ayudado mucho más porque el tener tanta devoción y tanto foco en lo que en realidad le deja, pues es lo que ha hecho que equipos como Rayados, como Chivas en su momento, pues voltean a ver su trabajo, ¿no? Porque sí, estoy aquí en Chivas, pero me habla un paciente de la clínica privada y demás. Ahorita vengo y se dejo me aquí dañó al tal, algo y ajá, exactamente, o sí. le hablan en la tarde. No Que, puedo que, ir porque estoy aquí con un pero va tal. Entonces, pues yo creo que que a la ahorita larga el trabajo acomoda y por algo lo digo también, doctor. se me hace valioso lo que comenta el Doc, que lo comenta como no funcionó y lo dice alguien Ay, que es doctor y que no es un futbolista, ¿no? Porque siempre el futbolista dice, no funcionó, pero porque el futbolista no hace alguien más. Ahorita mencionó tres cosas, ¿no? Que la carnicería, y es normal que pase eso. Dani tenían una tortería allá en su ranchito, digo, pues, Córdoba, siempre he dicho carrilla, pero bueno, en su ciudad, en Córdoba, y sabes lo que implica, o sea, y para que sea redituable necesitas dedicarle, llevan años, lo hacen tus papás, y es la forma como puede funcionar, como dice el doc, dedicarle algo. Y me acordaba ahorita lo que decía Doc, corrobora, tuvimos al profesor Bucetich y nos comentaba en el capítulo con él, que él les decía a los jugadores, enfócate en lo que eres, o sea, tu mejor negocio, tu mejor inversión va a ser ahorita el fútbol, es lo mismo, y lo escucho y por algo he leído también, por ejemplo, al Doc, ujú. y por eso, por algo también a Bucetich le fue tan bien, él decía, yo me enfoqué, me dediqué y sí invertí en bienes raíces, no me enfoqué en negocios, distracciones y todo, no, y me enfoqué más en eso, y entonces corrobora esto, ¿no? O sea, llega el Doc y dice, pues por algo le meto al 100, yo apoyo, ahorita andaba apoyando a algún familiar de alguien del equipo y por algo también tiene tanta aceptación en otro lado, porque al final el médico sé que es en beneficio, como es un servicio, están sí, al servicio de lo que estás ayudando y no nada más el futbolista, sino en todo en general. Entonces, corrobora que si estás concentrado realmente en eso que quieres, una forma que no te vaya bien, y a lo mejor dejas de poder ampliar en unos sentidos, pero si te está dando muy bien en este, ¿para qué aventarte otras No, preocupaciones? Sí, muy de acuerdo, ¿no? seguro han visto una cantidad de libros, pero cuando te hablan de perseverancia y pasión, el famoso grit, bueno, pues Ujú. es esto, ¿no? O sea, es porque hay una frase que a mí me gusta mucho que habla sobre eh, el trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. Entonces, cuando tú tienes esta combinación de trabajar, ser perseverante, de estar enfocado y todo, bueno, seguramente puedes suplir si no tienes el talento que muchos
quisieran o pudiéramos tener, ¿no? Entonces, creo que ahí es una parte que a mí, vuelvo a repetir, he tratado de seguirla desde que inicié. Y siento que también el haber cambiado tanto de ciudades también te da esa ventaja de conocer cómo se mueve el país en general, ¿sabes? Porque mi primer ciudad, cuando salgo de la especialidad y salgo del poco tiempo de trabajar en Rayados, me voy a Mérida. Y Mérida, pues, es hermoso, ¿no? Para vivir, donde en esos años, con muy poco dinero, hacías una inversión importante. Entonces, claro, sí, empiezas sí. A conocer, a entender y dices, bueno, con este dinero, con este ahorro que tengo, con esto, lo voy a invertir mejor acá y sé que me va a dar un mejor rendimiento que si quisiera comprar una casa aquí en Monterrey, ¿no? Un ejemplo. Sí. Entonces, eso también te empieza a abrir un poquito el panorama. Y yo, al día de hoy, tengo 2 hijos, Rodrigo de 12 y Sofía de 9, y siempre trato de decirles eso porque a veces pareciera que el cambiarse mucho de ciudad, el dejar a los amigos, el tener que volverse a adaptar, le digo, a la larga no saben lo que están creciendo y madurando, porque el adaptarse a lo que sea, o sea, a los cambios, no es fácil, no es fácil. Y un día nos pasó algo chistoso porque estando en Juárez, empezaron a abrir ciertas cosas con lo de la pandemia, porque estaba cerrada la frontera y todo, pero ya había cierta actividad, ¿no? Y empiezo a investigar dónde podíamos ir de fin de semana y estaban los dímeros de Samalayuca. Entonces, le digo, vamos a conocer las dunas. Estuvimos, nos deslizamos y nos empanizamos, ya sabes, disfrutamos de todo, ¿no? De motos y todo. Muy padre la experiencia. Nos vamos a vivir a Guadalajara y al paso de los meses, ya en el nuevo colegio, le toca a mi hijo Rodri, hacer una exposición sobre toda la parte del desierto de Chihuahua. Entonces, estamos comiendo y de repente me dice, como que estaba nervioso, porque no sabía qué iba a decir. Y le digo, Rodri, es que tú ya estuviste, tú ya lo conoces. Acuérdate, o sea, lee lo que vas a decir, pero aparte empieza a relacionar con lo que tú viviste. Le cambió la visión completamente. Claro, y al otro día llegó y lo supo exponer de una manera como que más así, platicada, coloquial, hablada, muy natural, porque aparte es que yo ya estuve ahí, ¿va? O sea, no me puedes decir que... Exactamente. Sí. Y esas cosas, pues tratas de darle un valor agregado dentro de sacarle lo positivo a todo, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver con cómo afrontas cada adversidad, incluyendo lo que no te sale bien de lo que hemos invertido nosotros. Y dices, bueno, ya está, ¿no? O sea, no le supe esto, no lo supe... Me da mucha risa porque... Los aguacates, pues, cuando estuvimos en Michoacán. Lo del café, porque en Chiapas es lo que más se da. Entonces, tratábamos de tener algunas... y no fructificaban, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué sería, por ejemplo, para pregunta? Porque luego pasa que no sacamos conclusiones, no por usted, sino para que los chavos puedan ver. Si le dijeran regresar en el tiempo, ¿por qué cree que no funcionó? Digo, a ver, creo que de entrada, por ejemplo, el café era muy buen café. Al final yo lo tenía que reetiquetar, que empacar, etcétera, etcétera, etcétera. Proceso. Todo el proceso para poderlo vender. Pero no tengo la habilidad para vender. Porque una de las cosas que... De hecho, es un problema en la industria médica, en toda la cuestión médica. A veces no sabemos ni cobrar, porque eso no te lo enseñan en la carrera. Entonces, te pasaba mucho que de repente, oiga, es que ya fui con varios médicos y al final tú decías, se me hace que me lo va a cobrar, pobre, ya gastó mucho. Y después dices, ¿no? Pero yo no tengo la culpa. Claro. O sea, ¿sabes? Pero te pasa que de repente, y pobrecita, sí es cierto, no, pues ya gastó un chorro, ¿no? Pues sí, pero yo no tuve la culpa, o sea, ¿sabes? Pero te pasa. Entonces, de repente teníamos los kilos de café y, bueno, vamos a ofrecerlos, y con los vecinos, ok.
Y no, o sea, Ajá. y sí, sí, pero te lo pago después, ya no lo ibas a cobrar, Ajá, porque sí. no ibas a, bueno, No vas, esas no es cosas que- sí. siento que no, o sea, no, o sea, te hablo de que mi señora y yo no nos veíamos como que, y tampoco estábamos en la posición como para decir, vamos a contratar a alguien que ese tercero, no, o sea, era como que primero hacer fluir un poco Claro. la inversión, a ver si Ujú. podíamos hacerlo más grande. De hecho, hace un par de meses empezamos con una dinámica con los niños. Mi hija me dice, oye papá, voy a cumplir años, no quiero fiesta, pero quiero un viaje. ¿Ok? Le digo, vamos a hacer algo. ¿Por qué no me ayudas con el viaje? O sea, vamos a ver cuánto es el gasto Ujú. y cuánto nos cuesta, no sé, ¿dónde quieres ir? No, pues quiero ir a Disney. Ok, ¿cuánto cuesta el vuelo? Y me ayudas con algo. Entonces, la familia te pone algo, yo te pongo algo y tú también te vas pagando. Ok, pero ¿cómo le hacemos? Bueno, entonces encontramos en un lugar que vendían bolis. Entonces, bueno, cuesta tanto. Le digo, vamos a comprar una cantidad que nos dé más barato Ujú. y tú lo vendes primero en el coto, Sí. ¿no? Del fraccionamiento Ujú, y ahí lo funcionamiento, claro. y ahí empiezas a hacer un modelo de empezar con esta educación financiera y que Sí, tú por también te supuesto. empieces a generar Ujú, ujú. Y bueno, Aprender y con la experiencia. y así empezamos, y así empezamos, y así empezamos. Y entonces, ahora es la que se encarga de distribuir en el coto cuando de repente empiezan, más ahora con la temporada de Es una calor. temporada alta, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, pues le está yendo bastante bien. Sí, sí. Y eso genera que diga, oye, pues yo me estoy pagando parte Sí, de mi viaje, el ¿verdad? viaje, Y qué se padre. disfruta doble y Y se creo que esas aprovecha. enseñanzas son las que Sí. realmente como niño te dan aprendizaje a saber administrar, saber hacer, o sea, yo recuerdo que vendía dulces y te hace tener el registro, de saber cuánto le ganaste, cuánto te costó, entonces pues, me imagino que así está tu hija ahorita Sí, sí, sí. de ir aprendiendo, y qué padre. Y Qué la padre que sea. satisfacción esa personal, Sí. ¿no? De saber que estás aportando para Sí. que por las fechas y demás, me imagino que ya pagó parte Sí, importante sí, sí, sí. del viaje, ¿no? Sí. Doc, pregunta, se ha enfocado en bienes raíces. ¿Cuál es el tipo de bienes raíces que le ha gustado más? Porque sé que hay desde comprar en preventa, de comprar lotes a largo plazo, de comprar casas ya hechas, de comprar casas remodelar, de comprar y rentar en Airbnb o rentar a largo plazo. O sea, ¿cuál ha sido el esquema que más le ha acomodado a usted? Eh, casa y rentarla. Ujú. Y, o sea, a ver, he hecho dentro de mi carrera de profesional, he hecho 4 inversiones. Ujú. De esas 4, una como que la tuvimos que deshacer para hacer algo diferente. Ujú. Y fueron 2 casas para rentar y una en preventa. Mm. Y algo en preventa. Y creo que de aquí de la preventa me gustó mucho. Sí, sí, es buena Me oportunidad. pareció que, bueno, de hecho, hay zonas, repito, el hecho de haber vivido, ya he tenido la fortuna de vivir en 3 ciudades, las 3 ciudades más grandes Sí, del país, ¿no? Porque sí, sí, me sí. tocó, después de Mérida, se cambia la franquicia y se forma Toros Nesa. Bueno, que era Sí, Nesa que sí, FC, Nesa. no podíamos tener el mote Toros Nesa, Sí. pero era Nesa FC. Y ahí estuve en Ciudad de México 2 años y medio, siendo el médico Ujú. de Nesa. Sí, De de Nesa. esa. Entonces, pues ya viví en Ciudad de México, viví en Guadalajara, bueno, y Monterrey, ¿va? Entonces, te da Más para bien, conocer zonas, lugares, sí. qué inversión te puede Sí. mejor. Y yo creo que lo de la preventa es un área que a mí me dejó muy satisfecho ahora que lo hice en Guadalajara. De hecho. Sí, y nosotros, bueno, yo al menos recomiendo mucho preventa cuando es una inversión que tienes estabilidad, que es más a largo plazo, que no necesitas tener un cash flow, o sea, estás recibiendo mensualmente, que si bien después cuando te entregan parece aguantar un momento en lo que se plusvaliza, pero para mí es muy bueno porque lo que compras se plusvaliza. Pero bueno, y en este punto es como admirable y nos gusta, me da gusto tener el ejemplo del Doc, que muchas veces pasa que sí, pero son futbolistas, por eso te hablan de esas inversiones. Ujú, No, el Doc exacto. viene claro, percibir de una manera no como el futbolista, sino más mundano, y que vayas haciendo varias inversiones y que vayas, o sea, que se puede, ¿no? Que cualquiera puede hacerlo en la medida que pueda, con el tamaño que se pueda, con propiedades más pequeñas, con terrenos, con cosas, pero siempre se puede mientras tenga las ganas y la disciplina, como todo en la vida, y vas avanzando en ese tema de inversiones. Entonces, qué padre lo que lo ha ido haciendo así,
que se ha enfocado en eso. Dani, pasemos a la... Pasemos a la dinámica, querido doctor, y es el 11 ideal de sus medicinas favoritas. Estaría bueno, ¿no? De las medicinas más utilizadas. No, es el 11 entre financiero personal del doctor Peña, para conocerlo todo un poquito más. Y la primera pregunta es lo primero que se le venga a la mente. No hay No respuestas tiene que ser incorrectas. solamente de una palabra ni nada, pero lo breve, pues, que se le venga. La primera persona que se le viene a la mente o en quién piensa cuando escucha inversión. Mi papá. Bien. Rafa, bien. La número 2, su mejor inversión, Doc. Mi familia. Muy bien. Esa me Respeta. encanta. Sí. Número La número casi, uno, casi. además, sí. No su familia, ¿no? O sea, cada quien dice la suya, Sí, ¿no? sí. Los Peña, ¿no? La peor, los aguacates. Ahí vamos con mi ejemplo de los aguacates. Es que también Tenemos chiste pongo local. Siempre pones ese chiste, ejemplo. yo creo que ha salido en 40 episodios de 50. Porque un amigo lo invitaron a invertir en aguacates, pero ni le gusta el aguacate y no lo conoce. Y entonces, pues si no conoces y no te apasiona, que también es importante, va a ser muy difícil que un negocio pegue. Pero ya respondí por Sí, usted. no. Yo bien sobre. ¿Sigues con los ¿Sí sigues? No, a ver, es que la peor fue una casa que en realidad cuando la compré tuve toda la ilusión, aparte de vivir ahí, que tuviera una plusvalía. Uh-huh. Y a muy poco tiempo no pasó ni una ni otra cosa. Entonces, no es algo que sea peor en realidad, sí por el hecho, sino porque tiene que ver todas las circunstancias. Me tuve que ir de ahí y aparte ya me estaba generando más gasto que beneficio. Entonces, pues no fue como que nada agradable o redituable. Y bueno, afortunadamente después la pudimos vender, ¿verdad? Claro. Sí. Válido, bien, muy bien. ¿A quién llamaría si quisiera invertir, Doc? ¿A quién llamaría si quisiera invertir? Fíjate que tengo la fortuna de tener una muy buena relación con un conocido, un amigo de ustedes también, el señor Isaac Brizuela, el famoso Cone, que le mando un saludo. Sí. Que le mando Buen un amigo, saludo. buena persona. Y yo creo que sería... El conejito. Sí, al Bien. conejo que habría. Si pudiera dar dos, no dudaría en hablarle a Juanra, al nutriólogo de Chivas, Juan Ramón. Chivas, también bueno, es una persona que es muy inteligente y que analiza muy bien ciertos detalles, ¿no? Sí. Y que además, pueden ir a revisitar el episodio del Cone, está muy bueno, muy interesante cómo ha realizado sus inversiones. ¿Se acuerda, doctor, de cuánto fue su primer pago? Ya sea en la marimba o ya sea en el área médica. Pero Sí. que recuerde con cariño como su primer pago. Voy a dejar toda la parte de la especialidad y todo, que también ahí recibes una beca y la especialidad cada año que vas pasando te van incrementando esa beca. Sí. Pero mi primer sueldo ya como médico encargado de un equipo fue de 27,000 pesos. ¿Se acuerda qué hizo con...? Sí, me acaba de casar. Ajá. Tenía todavía algunos saldos pendientes, unas deudas. De hecho, se fue la semana pasada. Lo sigo pagando. ¿Lo estoy repartiendo? No, esa es una parte bien interesante que prácticamente nunca la he contado. Cuando salgo de la especialidad y empiezo a trabajar, yo me voy a Mérida y en la fecha 3 de ese campeonato me casaba. O sea, yo hablo con los directivos y cuando me contratan le digo, oye, nada más que yo en esta fecha. Claro. Pues lo tengo planeando hace un año, ¿verdad? No sabía que iba a estar aquí, entonces no me vayas a decir con que no, ¿cómo se te ocurre una fecha 3? Bueno. Y en ese lapso, cuando salgo de la especialidad, que ya estaba en todos los planes de boda, pues tenía que conseguir lo más que pudiera de dinero para poder, la música, el vestido, todo. Y me habla un doctor que desgraciadamente no hace mucho falleció en Saltillo y me dice, oye Felipe, tengo que hacer a toda la seguridad pública, primero de Saltillo y después de todo el estado de Coahuila, tengo que hacerles pruebas de esfuerzo. Entonces me recomendaron mucho que podía acercarme contigo para que me ayudaras. Me dice, te voy a pagar X cantidad por cada uno. Y le digo, yo estoy. Entonces
teníamos que hacer a veces prácticamente más de 200 o 300 pruebas de esfuerzo. Entonces yo me iba a primero fue medio una locura porque vivía en Monterrey y me iba muy temprano a Saltillo. Entonces arrancaba a las 7, terminaba como a las 5 de la tarde de hacer todas las pruebas y me regresaba. Ya a la segunda semana pues no aguanté, entonces me tuve que ir a vivir obviamente a Saltillo para tratar de hacerlo a lo mejor de 7 a 8, de 7 a 9 y darle todo lo que pudiera. Y eso que lo hice durante casi un mes, que terminamos haciendo más de 500 pruebas de esfuerzo, fue con lo que prácticamente solventé la boda. Entonces fue, ahora sí que maratónico, pero que era, para mí fue, o sea, a ver, después, ahora sí que te llena de orgullo porque dices, bueno, son las diferentes motivaciones que uno debe de ir, las anclas que uno tiene en la vida para ir tratando de ir quitando obstáculos y poniéndose objetivos y metas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hice como el primer sueldo, aparte de solventar eso, nos acabamos de casar, acabamos de llegar a vivir a Mérida, rentamos una casa no amueblada, entonces empezamos a amueblar y todo. Eso fue lo primerito que hicimos con ese dinero. Qué padre, ¿no? Diosidencias que te cases y todo, y también te llega el trabajo, porque pudo haber no llegado ese trabajo y no tenía para subsidiar la boda. Pero bueno, mira qué padre, bien. Doc, 3 jugadores, entrenadores, personalidades del medio, 3 por un decir, puede ser 1, 2, los 3 que se sientan cómodo, que se ha manejado bien, que usted diga, mira, él se ha manejado bien, ha invertido bien, ha tenido esto, porque tiene este negocio, porque tiene esta inversión, o sea, como que ha sido estable. Bueno, a ver, después de tantos equipos y de una cantidad impresionante de entrenadores que me ha tocado, porque me tocó también una etapa donde Morelia cambiaba cada 5 partidos un entrenador. Así como sus hijos no se encariñaban con los compañeritos, ¿no? Así tal cual. Ya no se encariñaban. No te aprendías ni los nombres, ya los habías cambiado. Tengo 2 personas que para mí son referentes dentro del fútbol y que cada que puedo los saludo. Uno de ellos tengo la fortuna de que es mi compadre. Pero bueno, uno es el profe Mesa. El profe Enrique Mesa lo tuve en Morelia, ¿no? Y la verdad que le aprendí mucho, me enseñó mucho, me ayudó a encaminar de mejor manera lesión, deporte. ¿Sabes? Porque yo a veces no tenía tan claro, a veces comento que las personas que no se dedican a alto rendimiento siempre te dicen, quiero hacer ejercicio para estar en forma. Y hay que estar en forma para hacer ejercicio. Sí, por supuesto. Si no, eso es lesión o no lesión, literal, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero tú te tienes que preparar primero para poder hacer tu deporte. No hacer tu deporte para estar en forma, no. O sea, y tengo 1000 anécdotas con el profe Mesa, pero un día teníamos lesionado a uno de los titulares, indiscutibles. Y yo estaba muy nervioso porque no me iba a dar el tiempo para sacarlo para el juego del fin de semana. Entonces llego con el profe y entro a la oficina y le digo, profe, quiero platicar contigo. Sí, pasa. Y me ve nervioso y yo como que temeroso de decirle, no va a salir. Y él de una me dice, Felipe, con 10 no vamos a entrar. Y después dije, pues sí. O sea, me mató, me explico. O sea, porque muchas veces, cuando no tienes ese respaldo, es muy fácil y es que no ganamos porque justo faltó el que no, o sea, el que estaba lesionado, ese es el que me pudo, ¿verdad? Y el profe me dice, con 10 no vamos a entrar. O sea, si no está él, voy a meter a otro. Entra con 11, ¿va? O sea, se entra con 11, entra con 11. ¿Sabes? O sea, por supuesto. Entonces, y parte de las cosas que él pregonaba mucho con los jugadores, con nosotros mismos, era el valor de la familia y las inversiones. El cuidar el dinero, el cuidar cómo vives y que ese cómo vives no sea efímero, ¿no? Ahorita vivo muy bien, pero dentro de 5 años ya no. No, es mejor vive tranquilo, bien y trata de que esto sea por el resto de tu vida. Y casualmente con él, su auxiliar 1 es Eugenio Villazón, que le mando también un fuerte abrazo. Y él y Bárbara, su esposa, son los padrinos de Sofía, mi hija. Y nos conocimos ahí en Morelia y ahí empezamos con
con una amistad donde uno se da cuenta de la gente de valores, de gente que es transparente, que es honesta y que aparte sabe cuidar a la familia en todos los ámbitos, incluyendo esta parte financiera. Entonces yo creo que ellos dos son de las personas que más me han dejado huella y que sigo mucho sus pasos, ¿verdad? Sí, que personalidades que también son reconocidas. Tuvimos justo al profe Mesa los primeros capítulos. Y nos lo refieren muchísimo de que justo le hacía mucho hincapié en el tema familiar y inversiones. El mismo Cone lo menciona, que les decía tema de que aseguraran a su familia, que no cambiaran de carro cada rato y muchos tips así, aparte como la persona que es. Sí. Yo no me tocó ninguna vez que me dijera, pero sí. Justo la otra, algo que siempre quiso comprar a doctor y que afortunadamente lo pudo hacer. He tenido la ventaja que, tiene una doble lectura, porque esto también tiene que ver con un tema cultural. Yo creo que conforme avanzan los años, no sé si sigue siendo un tema esencial el comprarte una casa. Pero para nuestros abuelos, para nuestros papás... Ese puede ser un tema muy bueno de conversación. Controversial, ¿verdad? Sí. Era como que un tema de seguridad, ¿sabes? O sea, no importa lo que pase, se acaba el mundo, pero yo tengo mi casa. Sí. Y entonces yo crecí con esa misma línea. Sí. Y a lo mejor al día de hoy, ya que te das cuenta de muchas cosas, no sé si sigo pensando igual, pero contestando esta pregunta, el poder que mi familia tenga una casa, para mí es algo, porque mi esposa piensa igual, entonces yo sé que le da una seguridad, una tranquilidad. Afortunadamente cuando estuvimos en Mérida, bueno, pudimos, ok, ya está, hoy estamos aquí, bueno, ya está, ¿sabes? O sea, creo que eso es de las cosas que me siento orgulloso y tranquilo de poder tener un inmueble así, ¿verdad? Sí, que muchos han comentado el tema de casa y creo que va, como dices, aspiracionalmente como cultura en tema financiero y en tema general de vida te dicen casa y hijos. O sea, familia con hijos. La rutita, ¿no? La ruta es como tener tu casa e hijos y ya estás. Es como que la meta familiar que podría decir como de vida ideal. Entonces mucho de eso viene el por qué todos queremos tener una casa, ¿no? Digo que dicen que los judíos a veces ni en la casa, o sea, donde viven en la renta porque prefieren invertir y al final están viviendo en la casa bien, ¿no? Son conceptos ya más. Exactamente, hay conceptos y sí creo que puede ser un tema más, bueno, de percepciones, pero sí, o sea, hoy en día es un tema que de hecho lo hemos debatido acá, pero no deja de dar una seguridad, ¿no? Y también un orgullo y una tranquilidad de decir, bueno, cualquier cosa, pues aquí está la casa. ¿no? Sí, tal cual. Y es un gusto también, alcancé algo, logré algo excelente y me lo merezco y también es bonito tener tu propiedad o tener lo que te pertenece. No, y que tú puedas también modificar lo que quieras de eso, ¿sabes? Porque cuando rentas, pues tienes ese tema también, ¿no? O sea, oye, pues me gustaría esto, no, pero pues si el rentero no quiere, si quiere, o yo lo voy a invertir y me exactamente, voy a ir. ¿por qué le metería yo no, o sea, que se quede el techo verde, ¿no? Entonces, claro, en realidad también pasa por eso, pero bueno, sí, como dicen, es medio controversial ya el día de hoy. Seguramente habrá 50-50, ¿no? Gente que, pero por ahí anda, ¿eh? Sí. Bien. Número 8, tu peor gasto, Doc. Un gasto que diga, no tuve que haberle hecho. Nos han dicho desde unos tenis hasta una maleta de marca, hasta un caballo, hasta un carro, hasta así. Entonces, algo que diga, no tuve que haber hecho ese gasto. No valió la pena, más bien. Porque a veces puede que te dé satisfacción y gastaste mucho, pero que diga, no valió la pena. Sí me ha pasado, y como dicen, sin realmente, no es por lo que valga, sino porque te hizo perder tiempo. Soy una persona que me gusta mucho prepararme. Hace algunos años hice un doctorado en investigación y que a lo mejor dentro del fútbol no sé si te sirve o no, o sea, sé que te sirve, pero lo que voy es, nadie lo ha valorado. Sí, como que nadie dice, pues qué padre que tienes un doctorado, pero a mí, o sea, sácame de las 15 y ya está. O sea, pero así como eso, he hecho
un par de formaciones, de cursos, de maestrías que siento que no llenaron expectativas, no valieron la pena, me quitaron tiempo y que al final nunca le vi ningún tipo de beneficio. Sí. Y ojo, estoy hablando de algo formativo que es difícil, porque todo suma, pero, quizá no pero, le ni llenaron. siquiera, pero ni siquiera fue eso. O sea, es como cuando vas a una película y dices... Perdí 2 horas de mi vida. Ni siquiera es palomera, ¿sabes? Sí, o sea, con todo respeto, no. Yo creo que, o sea, digo, no sé si alguien ya lo había comentado, ¿no? Y está mal a lo mejor decir que diga que una formación, pero de verdad sentí que no valió la pena lo que invertí. Te digo, no hablo ni siquiera en el tema de dinero. Sí, claro. Porque casualmente dentro del deporte, como hay mucho estrés todo el tiempo, y a veces en las áreas médicas siempre estamos en el ojo del huracán, ¿verdad? Es a nivel mundial. Sí. Y yo siempre les digo que somos un mal necesario. O sea, les pongo la analogía que los equipos de fútbol contratan al médico como cuando tú contratas tu seguro de coche. No lo contratas esperando no usarlo. No quieres chocar. Claro, tú no quieres chocar. Pero cuando chocas, pues quieres que te resuelva. El mejor seguro. Es lo mismo acá. Porque de repente dice, oye, no, pues no, el doctor no hace nada. Y está, pues qué bueno, ¿verdad? O sea, ¿sabes? O sea, si todo está bien, perfecto. Todos están sanos, qué bueno. El chiste es que cuando no estén sanos, ahí obviamente se ve a la mano de lo que contrataste, ¿no? Entonces, me ha pasado que cuando hago el doctorado es cuando estaba peleando el descenso con Monarcas. Y yo después dije, yo sabía por qué lo estaba haciendo, porque incluso algún directivo me dijo, oye, estamos en el peor momento, o sea, el estrés es muy alto y tú te estás distrayendo con... Y le digo, no, es para poder tener una mejor estabilidad a la hora de ver lo que me corresponde en el juego. Entonces me iba a las concentraciones y ahí adelantaba, en lo que los muchachos hacían la siesta, pues yo podía sacar parte del doctorado y no tuve tema, ¿sabes? Por eso hablo de esa inversión que fue más como que de tiempo cuando en otras cosas que me he intentado preparar las he perdido. Claro. Y qué padre, deja ver la conciencia y el nivel en el que está, la verdad. Qué padre, porque estás hablando de algo positivo que dentro de eso no fue tan valioso como hubiera querido, ¿no? Entonces, qué padre, bien. Doctor, me gustaría cerrar con un consejo que nos pueda dar a todos los capitanes. Yo aquí está su cámara de nuevo. Ahí está. ¿Algún consejo, sí financiero, pero mejor de vida, que nos quiera compartir para todos los que nos escuchan y nos ven? Bueno, nuevamente, primero que nada, agradecido por la invitación, por el honor de estar aquí. Ha sido una charla súper amena y sobre todo diferente a la que estamos o a la que estoy acostumbrado. Siempre he pensado que todo en la vida es a base de percepción. Todo en la vida es a base de lo que uno cree que está pasando, cree que piensa el otro. ¿Y por qué lo menciono así? Porque es súper importante que no dejemos creer en nosotros. No dejemos de creer en nosotros. Eso me gustó. Porque lo que los demás piensen o digan, eso no lo podemos cambiar. Pero lo que yo creo, pienso y sé de mí, ¿no? De puertas para adentro, eso debe ser lo más valioso que tiene cada uno. Y al final, no sé si aplique como tal, pero en la vida puedes tener muchas cosas, pero lo más importante, y lo digo cuando a veces me ha tocado contratar gente, tienes que ser un gran profesional, pero una mejor persona. Si tú le bajas una rayita al ego y le subes una rayita a la humildad, ya vas ganando. Ya vas ganando. Entonces sí considero que hoy por hoy nuestro entorno nos lleva de repente a creer cosas que no son ciertas. Redes sociales, de repente creemos que todo el mundo vive súper bien, todo el mundo hace esto, todo el mundo es experto en esto, todo.
Y atrás de todo esto no es esta la realidad. Sí. Y nos está generando demasiada frustración. Por eso vuelvo a decir, confiemos en nosotros, defendamos lo que somos como persona y tratemos de ser cada vez grandes profesionales, pero mejores personas. Hasta la anoté, porque sí, es cierto, en un mundo donde casi todo es percepción y más hoy con las redes sociales que nos dejamos alterar la realidad con cosas que pues, no necesariamente son ciertas, qué importante es creer en nosotros mismos. Yo creo que mucho del éxito de los capitanes que nos acompañan, como usted, doctor, es en creer en lo que son, en lo que valen y aferrarse en el sueño y pues son los que al final llegan. Entonces, ha sido un placer recibirlo aquí, doctor. Nos encanta tener de repente estos perfiles que nos alimentan más, que nos dan una noción más amplia de lo que es el deporte y en la parte financiera también. Lo disfruté muchísimo, Sí, respeto gracias. muchísimo, por supuesto, a todos los médicos. Tengo en casa a un hermano médico, entonces un placer en su casa, doctor, y muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes. Gracias por todo el conocimiento. Me quedo con varios puntos que ahorita acentuaré. Uno, me encantaría seguir un poco más a la marimba porque Sí. no, de verdad, y voy a Sí, meter sí. si tienen perfil LinkedIn. Sí, ¿Dónde los podemos claro. buscar? Digo, no sé, para saber. Digo, Digo, es familiar, lo sé, pero... Sí, no, pero hay cualquier muchos plataforma. videos en Ok, las plataformas. vamos a meternos. Internacional Marimba Peña Ríos. Ok, vamos a entrar. Ahí seguro que entraremos. Ojalá que algún día nos toque ir a una fiesta y que estén tocando. Estaría padrísimo también, Sí. lo ponemos ahí. Hay que visitar Chiapas también. Por Muy supuesto, bonito. sí. Y doctor, el conocimiento. Agradecer, felicitarlo porque las cosas que he escuchado siempre han sido buenas. Ya lo mencioné en un inicio. Las personas que conoce y los amigos que tenemos en común, creo que son personas que están en la misma sintonía y que por algo tienen una relación con usted y siempre el trato que ha tenido y creo que los comentarios han sido positivos. Felicitarlo porque es muy claro lo que he ido aprendiendo y el lograr todo lo que ha logrado, pese a tener atrás que es un aliciente, pero que también es una carga, tener a un padre tan exitoso, de repente darle la vuelta y tú hacer tu historia y ser tan exitoso. Exacto. Es Y de en admirarse, otro ¿no? rubro totalmente distinto. Exactamente. Entonces, ¿cómo le aprendiste lo bueno que te dio el papá? Felicitar a tu padre, que bueno, me parece que ya no está con nosotros, pero y pensar que te vas a seguir viendo que como dices se va madurando en el tema médico y vas teniendo mejores en todos sentidos. Entonces, el mejor de los éxitos, dos, gracias por compartir. De verdad, esto para todos los capitanes es de mucho valor y son personas que están bien ocupados, que están con mil cosas y que esté aquí, se le agradece muchísimo al doc. Estén atentos a nuestro contenido, todo esto lo hacemos para sumar, tenemos cursos, tenemos cosas que estamos haciendo con toda la intención de ayudar a que como esta experiencia del doctor, pues la gente también aprende y acompañarlos y no equivocarse o equivocarse lo menos posible, a poder acortar caminos que nos tocará y le damos la libertad a cualquiera porque lo hemos hecho con los que estamos coachando. Tú decides, tú le das, pero te vamos guiando y si quieres más ayuda, te la damos. Si quieres nada más un poquito, también, ¿no? Que es lo que han hecho nuestros padres con nosotros, que yo creo que es lo que nos ha servido. Y pues bueno, gracias, capitanes. Pues Dani, Doc, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre le decimos, capitán, estén atentos a todo lo que por ahí estamos ofreciendo, cursos y demás, y dominen sus finanzas, ganen en la vida. Hasta el próximo.